Bienvenidos a www.yoemprendoayudascolombia.com, el canal que te brinda la información de los subsidios, ayudas económicas del país y también noticias de actualidad. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que muchos desean que se la responda y es ¿qué va a pasar con los subsidios tras el rechazo a la ley de financiamiento? ¿Qué va a suceder? ¿Qué programas siguen? ¿Cuáles no? Y aquí la respuesta, amigos. Y no solamente esto, aquí van a aprender también diferentes términos. ¿Qué es la ley de financiamiento? ¿Por qué fue rechazada? ¿Qué implica esto? ¿Qué subsidios siguen? ¿Sí? Bueno, entonces amigos, por favor, escuchemos hasta el final y te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales. Bueno, el reciente rechazo de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro ha generado un intenso debate en el país. Miren que aquí, inclusive en el titular dice qué va a pasar con los subsidios. Este hecho no solo afecta a las finanzas públicas, sino que también tiene implicaciones directas en la inversión social y económica de las diferentes regiones. Aquí te vamos a explicar al detalle, de forma sencilla y con ejemplos claros, las consecuencias de esta decisión y las posibles acciones que va a tomar el gobierno, porque inclusive el presidente Petro en un tuit hoy lo ha dicho. Así que escuchemos. ¿Qué es la ley de financiamiento? Lina, por favor, respóndame eso. Pues la ley de financiamiento es una norma que crea o ajusta impuestos para que el gobierno tenga suficiente dinero para cubrir sus gastos, pagar las deudas y realizar inversiones públicas, como construir escuelas, hospitales o carreteras. Es como cuando una familia revisa sus ingresos y decide si necesita buscar un trabajo extra, reducir gastos, en este caso también endeudarse, de pronto solicitar un préstamo con el banco para pagar lo que debe y ahorrar para el futuro. Bueno, entonces, en el caso del gobierno, esta ley permite recaudar más impuestos de diferentes empresas y ciudadanos. Pero ustedes saben que ¿quiénes son los que pagan más impuestos? Pues lógicamente los que más ganan, los empresarios. Entonces, para equilibrar el presupuesto nacional y evitar déficits financieros. Para esto es la ley de financiamiento. Pero bueno, vamos a rebobinar un poquito, irnos hacia atrás de lo que pasó, ¿sí?, en el anterior gobierno con Iván Duque. ¿Qué deuda dejó Iván Duque? El gobierno de Iván Duque durante su mandato dejó una gran deuda por varias decisiones económicas que afectaron las finanzas públicas. Una fue el subsidio al combustible. Duque mantuvo el precio de la gasolina muy bajo, sin ajustar el precio al valor internacional. Esto generó un déficit de 57.3 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es como si alguien compra algo caro, como por ejemplo usted compra un blue jean de 50, lo vende a 30 y el restante lo paga o lo cubre con la tarjeta de crédito. Al final, esta deuda quedó ¿para quién? Pues para el gobierno actual. Entonces, amigos, aquí también vamos a aprender un poquito de finanzas. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Esa diferencia de precios la está pagando el gobierno, la pagó el gobierno con dinero que no tenía, creando una deuda gigante. Pero ahorita al final vamos a ver eh, cuáles son los resultados que se han tenido hasta ahora, amigos. ¿Qué es el FEPC? Es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es como un marranito, un cochinito del gobierno que sirve para ayudar a pagar la diferencia cuando la gasolina que compramos del exterior está muy cara. Así los colombianos no sienten que el precio suba de golpe. ¿Listo? ¿Por qué es un problema? Porque esto fue un problema, porque esa deuda no salió del bolsillo de Duque, sino del dinero de nosotros, señores, los colombianos, incluso las personas que no tienen carro, que no usan gasolina, terminamos pagando esta deuda con los impuestos. Bueno, entonces, el segundo préstamo que se realizó en el gobierno anterior fue el préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
Durante la pandemia se pidió un préstamo de 20 billones de pesos, pero gran parte del dinero no llegó directamente a las familias necesitadas. Pues ustedes aquí, inclusive en los videos que hacemos, dicen, conocí personas que no necesitan y recibían el ingreso solidario. Entonces, esto, pues, a muchas personas pobres y vulnerables no les llegó. En cambio, benefició principalmente también a los bancos y a los grandes empresarios. Pero, ¿qué está haciendo este gobierno para pagar esas deudas? ¿Qué está haciendo? El actual gobierno ha tomado medidas para pagar esas deudas y evitar que sigan creciendo, señores. Y una fue que, lógicamente, se tuvo que aumentar el precio de la gasolina. Petro decidió subir paulatinamente el precio del combustible para dejar de subsidiarlo y así reducir el déficit que se venía trayendo. Aunque esta medida es impopular, ha permitido pagar la deuda de 57.3 billones de pesos que dejó Duque. Señores, importante, amigos, ir saldando. Lo mismo que cuando usted tiene una deuda en su casa. ¿Qué pasa si alguien de la familia, en vez de pagar, sigue endeudándose y usted pensando que está bien económicamente y no lo está? Bueno, aquí les dejo la inquietud. 2. ¿Qué más ha hecho este gobierno? La reducción de la deuda externa. Según el gobierno, se ha trabajado en bajar la deuda externa del país y en cumplir con los pagos de préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Se han tomado también medidas fiscales responsables. Petro presentó una nueva ley de financiamiento para recaudar dinero que permita seguir pagando las deudas heredadas y financiar programas sociales. Sin embargo, algunas congresistas han bloqueado estas iniciativas. ¿Por qué? Porque no aprobaron la ley de financiamiento y esto, amigos, perjudicará a personas, dejarán de recibir los subsidios. Pues aquí, atención. ¿Qué sucedió con la ley de financiamiento, señores? El Congreso negó la aprobación de la ley de financiamiento, lo que implica que el gobierno no podrá contar con estos recursos adicionales que esperaba recaudar. Según declaraciones del alto gobierno, esta decisión no solo representa un golpe al presidente. No, amigos, esto no es un golpe para el presidente, es un golpe para los colombianos, a las regiones y a los sectores más pobres y vulnerables. Esos congresistas de la oposición, esos congresistas que se negaron a esta ley de financiamiento, afectan principalmente a las personas más pobres y vulnerables del país. ¿Qué significa esta negación? Lina, ¿qué es eso? ¿Cómo así? La reforma tributaria buscaba recaudar fondos para financiar proyectos de inversión en áreas clave, como vivienda. En esto tiene que ver los subsidios de vivienda para educación, cultura y también servicios públicos. Al no ser aprobado, varios programas sociales quedan en riesgo, especialmente aquellos destinados a los extractos 1, 2 y 3 y además a quienes. Si ven grupos A y B, señores, que son las personas más pobres y vulnerables del país. Antes de la reforma, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo así que es esto? Antes de la reforma, una familia en extracto 1 recibía subsidios para servicios públicos como energía y agua. ¿Qué pasa al negar esta reforma? Estos subsidios podrían verse reducidos, afectando directamente su calidad de vida. O sea que si a usted lo financiaban o le subsidiaban 20.000 pesos de los servicios públicos, pues usted ya va a tener que sacar esa platica adicional, siendo usted una persona pobre y vulnerable del país. Bueno, aquí hay un video de Gustavo Bolívar, si lo quieren escuchar, es importante, amigos, porque debemos de estar informados. ¿Cuáles son las principales consecuencias del rechazo de la reforma tributaria? Esto abarca diferentes áreas. Primero, recorten los subsidios sociales, pero vamos a escuchar al final porque el presidente ha sido claro, amigos, ¿sí? Ha sido claro y no va a afectar a las familias más pobres. Así que vamos aquí como al detalle y al final vamos a encontrar la respuesta. Los programas de subsidios para viviendas, lo que va a suceder es que va a haber un recorte en los subsidios sociales si no se aprueba
sino como ya no se aprobó la ley de financiamiento, entonces esto podría suceder, donde los programas de subsidios para vivienda, servicios públicos y alimentación podrían sufrir recortes significativos. Esto afecta a quienes, lo que yo les dije, a las familias más pobres. Viviendas, subsidios como Mi Casa Ya podrían recibir menos recursos. Entonces, los congresistas allá aplaudieron, pero el que se va a ver afectado es nosotros, señores, nosotros. Si usted está esperando un subsidio de vivienda, pues esto limitaría el acceso a la vivienda propia a miles de familias. Servicios públicos, los descuentos de facturas de agua y electricidad para extractos bajos corren el riesgo de ser reducidos, o sea que posiblemente, amigos, usted dice, yo veo en mi cuenta de servicios que llega un subsidio de 20.000, 30.000, usted no los tiene que sacar y después usted dice, ¿por qué aumentaron los servicios? Pues aquí está el impacto. Impacto en las regiones porque los recursos destinados a las regiones para infraestructura, para educación, salud se verán disminuidos. Esto puede generar inclusive un retraso en los proyectos claves que benefician a los territorios. Recuerden que hay muchos elefantes, ¿sí? Elefantes blancos que dejó el gobierno anterior, que inclusive Prosperidad Social se puso en la tarea de terminarlos. Entonces, amigos, el gobierno anterior dejó muchas obras inconclusas. Esto no quiere decir que el gobierno actual no tenga sus errores, pero creo que ha tratado como de enmendar muchísimas cosas. Golpe, claro que cada cual pues toma sus propias decisiones, amigos. Por favor, escuchen noticias, ¿cierto? Que no que los demás le digan, vea, es que esto es así, no, usted tome sus propias decisiones. Golpe a la economía nacional. El gobierno había proyectado un crecimiento económico del 2% gracias a esta ley. Sin estos fondos esperados se dificultará la reducción del desempleo y la inversión en sectores estratégicos. Bueno, ¿por qué se rechazó la ley de financiamiento? Porque hay una división política en el Congreso. Por la oposición y algunos miembros de partidos aliados del gobierno votaron en contra de esta propuesta. Según analistas, esto refleja tensiones internas y desacuerdos sobre las prioridades económicas del país. 2. Vamos a hacer comparaciones con gobiernos anteriores. El gobierno recordó que en administraciones previas, como las de Santos, Uribe y Duque, lograron aprobar múltiples reformas tributarias. Sin embargo, esta vez la oposición se centró en criticar la falta de consenso sobre el destino de los recursos. Entonces, esto no es únicamente que este gobierno pidió la ley de financiamiento, no, los otros gobiernos han solicitado y han sido aprobados. Ejemplo práctico, en el gobierno de Iván Duque se aprobaron 2 leyes de financiamiento, 2 señores, ¿sí? Lo que permitió fortalecer proyectos sociales y económicos. Entonces ahí es donde ustedes dicen, ¿por qué en la pandemia hubo tantos subsidios? Porque aprobaron 2 leyes de financiamiento. En contraste, la actual administración, ¿qué va a pasar? Enfrenta obstáculos políticos significativos. Entonces, posiblemente se vean afectados los subsidios. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta del gobierno de Petro? Antes de este panorama, el presidente y su gabinete han anunciado que tomarán medidas para garantizar la estabilidad económica y cumplir con sus compromisos sociales. 1. ¿Qué va a hacer? Análisis del presupuesto actual. El gobierno revisará el presupuesto para priorizar sectores críticos como salud, educación y vivienda. 2. Estrategias alternativas de financiamiento. Se evaluará la emisión de decretos y otras herramientas legales para garantizar que los recursos lleguen a las poblaciones más vulnerables, que no se vean afectadas las poblaciones más pobres del país. Ahorita vamos a leer esto, el tweet del presidente, que es importante lo que dice allí. Va a haber 3, compromiso con la transparencia. El gobierno reafirma que ha gestionado de manera responsable las finanzas públicas cumpliendo con el pago de deudas heredadas y respetando las reglas fiscales. ¿Cuál es la opinión del gobierno sobre la decisión del Congreso? El presidente y sus ministros consideran que la negación de la reforma es un golpe a la inversión en el país. Bueno, ya vimos esto, el impacto que sigue en el gobierno de Petro. El gobierno ha manifestado que va a continuar trabajando para buscar alternativas que permitan cumplir con sus metas.
Además, han resaltado que seguirán explicando al país las razones detrás de cada decisión. A pesar de los desafíos, el gobierno ha destacado avances importantes como la reducción de la pobreza extrema y el desempleo. Sin embargo, sin la ley de financiamiento, estos logros podrían estar en riesgo, estos podrían decaer. ¿Cuál es el mensaje a las regiones? Ha reiterado compromiso y trabajará para garantizar estos recursos. Es importante que los ciudadanos estemos informados con estas decisiones políticas, amigos, ¿sí? Pero además aquí vamos a mostrar este tweet que ha puesto el presidente. Bueno, donde dice, después de ser calificados como la sexta economía mejor dirigida de la UD, recuerden que inclusive antes de Gustavo Petro ser presidente, que decían que esto se iba a volver como Venezuela. Pues hasta el momento no veo que que el país se haya vuelto como Venezuela. Muchos han logrado emprender. Pienso que todo ha seguido definitivamente igual, inclusive en muchos aspectos mejor. Pero amigos, cada uno tiene, ¿cierto? Su propia opinión. Bueno, entonces dice, casi los mismos que aprobaron ponerle el impuesto a la sopa de Carrasquilla, o sea, el ministro anterior, decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media para proteger los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea. ¿Qué pasaba? Que con la ley de financiamiento, pues estas personas que está mencionando acá el presidente, pues eran las que iban a ser afectadas, no los más pobres del país. Decidieron tratar de desfinanciar el gobierno buscando volver al poder en el 2026. O sea, ¿qué buscan con esto? Que el gobierno se vaya hacia atrás y digan, no, no podemos seguir votando por esta presidencia porque esta presidencia no tuvo el resultado esperado. ¿Sí? Otra vez con su impuesto a la sopa y a la comida en general y con los bonos del agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición. Las consecuencias y la reacción del gobierno serán complejas. La reforma, ojo porque aquí el presidente habla si siguen o no los subsidios. La reforma tributaria que presentamos al principio del gobierno ha sido descuartizada. Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la Constitución al quitar 6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras y estimularon así a la economía fósil que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta por la crisis climática drástica que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo. Aquí, ¿quiénes iban a ser, amigos? Los que iban a pagar los impuestos. Sí, miren, 6 billones anuales en impuestos que por la ley como no aprobaron la ley de financiamiento, pues entonces, amigos, ustedes los más pobres, nosotros los más pobres no éramos los que íbamos a estar afectados. Entonces dijo el presidente, como dije antes, la crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre fracasaron. ¿Qué quiere decir? Que, amigos, los programas seguramente van a seguir y seguramente va a haber una solución. Haré cambios en las esferas tributarias del país. La lucha contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando, deben de ser la prioridad central. El financiamiento de la deuda debe diversificarse a profundidad en todo el mundo. El recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar las brechas territoriales. La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. O sea, al no ser aprobada esa reforma laboral, pues dice que va a ser compensada con el salario mínimo. Esperemos que así sea, porque cuántos no quieren tener más platica, ¿cierto? Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión. El turismo internacional se ha convertido en un gran generador económico de la transición hacia la descarbonización. Hay que duplicar este impulso. Hay que expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energía limpias represados. El cambio de la fórmula debe hacerse
en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas, bajar a sus costos reales las tarifas de energía eléctrica. Es un gran reactivador económico. La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa. El cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento. Bueno, pero vamos a ver aquí algunos comentarios. Vamos a escuchar aquí algunas opiniones. Alfredo opina, son criminales que toda su vida han vivido de la teta del Estado. No les gusta nada regalado. Todo es robado. Se pegan como parásitos a nuestros impuestos, nos desfalcan, roban y tienen el descaro de autodenominarse pulcros y de pedir retracción. Bueno, aquí dice una palabrita que no vamos a decir, bueno, y pone pues como una imagen. Recuerden, amigos, que estos son opiniones, usted tiene derecho a opinar lo que quiera, puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Bueno, vamos a leer algunas opiniones. Bueno, aquí hay una imagen donde dice: presidente Gustavo Petro Urrego, como ciudadanos comprendemos que el Congreso, con sus actos de dictadores bajos y miserables, tumben la reforma tributaria y la ley de financiamiento. Tenemos claro lo que hacen. Por ello queremos manifestar nuestro total e íntegro apoyo, dice Rossi, en caso de tener que decretar un estado de emergencia económica y social. Cuente con nosotros los ciudadanos. Colombia no se puede tener por unos bandidos que lo único que quieren son coimas o cupos para robarse nuestro dinero. Bueno, adelante Gustavo Petro, Colombia te quiere, dice aquí. Lámpara, el error ha sido creer que la oposición en el Congreso legislaría en favor del pueblo. Es preciso tener claro para todos los actos del gobierno que ellos son enemigos dispuestos a destruir este gobierno sin importar daños que hagan el pueblo. Pedro dice: si puede hacerlo por decreto, hágalo, el pueblo se respeta, adelante presidente. Cero, aquí dice Rotus López, cero miramientos, ya basta de la politiquería impuesta por la agenda negacionista de la oposición, cuyos partidos en el Congreso le han torpedeado sus propuestas. Recuerde que estamos con usted para las que sean. Bueno, aquí Fernandino dice: es cierto, durante el Uribato cualquier reforma tributaria, por regresiva que fuera, era aprobada fácil por el Congreso, pero era porque los congresistas recibían barriles de grande mermelada. Como Petro no les da ni un frasquito de mermelada, se desquitan no aprobándoles nada. Bueno, aquí Elizabeth dice: presidente, entristece ver día a día cómo quiere avanzar en su programa de gobierno y cómo día a día la oposición le obstaculiza el camino. Hunde las reformas fundamentales y trata por diferentes medios sacar a todos sus nombrados claves para que nada funcione y dañar su imagen. Bueno, amigos, entonces estas han sido algunas opiniones. Mire que las leí en orden inclusive. Y bueno, y aquí pues deja tu opinión, qué piensas de esto. Miren, al no aprobarse esta ley, los afectados son las personas, somos los colombianos más pobres del país. Porque los impuestos se obtienen son de los grandes empresarios y de las grandes empresas. Entonces, amigos, esperemos que el presidente Gustavo Petro, pues, ustedes saben que él es economista, entonces creo que él va a dar una solución a esto. ¿Listo? Entonces, muy pendientes, miren que él lo dijo, ¿sí? Él dijo que los sectores más pobres y vulnerables del país no se verán afectados. Eso es lo que quieren, pues esto no se va a ver afectado. Esperemos, amigos, que no los vaya a afectar mucho, sobre todo a los que reciben las diferentes subsidios y ayudas del país. Entonces, amigos, recuerda compartir si te gustó esta información y recuerden, amigos, que sus opiniones son válidas. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, todo aquí es válido. Dios los bendiga.